Mañanas 8:27 en las Islas Canarias y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Juan Carlos Girauta, eurodiputado de Vox. ¿Qué tal está usted? Encantado de estar aquí, bueno, un placer. Además, don Juan Carlos viene de tournée cinematográfica porque hoy se estrena un documental en el Toro TV, que es Lo que nos ocultaron sobre la historia criminal del PSOE, en el que algo ha participado don Juan Carlos. Un poquito, un poquito. Bueno, es la historia criminal del PSOE durante la Segunda República y justo hasta el 13 de julio del 36, es decir, el asesinato de Calvo Sotelo. Porque para hacer toda la historia criminal del PSOE habría hecho falta muchas temporadas, ¿no? Serie de por la ley de tipo es por la ley de memoria histórica, ¿no? Es por la ley para la ley de memoria democrática. Sí, claro, es que aquí hay, en fin, hay productores, hay una inversión y entonces lo han pasado por los abogados a ver, digamos, es que estamos en un estado que se ha convertido en una dictadura. Increíble. Está directamente prohibido hablar de lo que sucede a partir del 18 de julio del 36, salvo que digas lo que quiere el gobierno. Es una cosa, en fin, asombrosa, ¿no? Sí. Pues se ha prohibido decir que Franco ganó la guerra también, ¿no? Sí, bueno. ¿Está prohibido? Supongo, sí. Sin embargo, de Franco básicamente se acuerda la izquierda. Eso es verdad. Sí, es una cosa que tiene su aquel, porque nos dicen que no hay que hablar más de la ETA y caramba, la ETA mató hasta entrada al siglo XXI. Bueno, ahí estaba en el Congreso el diputado de Vox, Toni Salvá, el padre del guardia civil. Exacto. Diego, que mataron en Palma de Mallorca. Es decir, que hay víctimas muy recientes que están ahí, ¿no? Y sin resolver asesinatos. Claro, y la violencia que sigue estando. Y la violencia que sigue estando ahí. Está ahí, y bueno, y los asesinos que están ahí, en la calle, y algunos más que en la calle. Entonces resulta que esto es pasado. Y lo de Franco, que se murió hace 50 años, no solo es una cosa presentísima, sino que además, digamos, invita a posicionamientos muy valientes, ¿no? Porque ser antifranquista en el año 2025 es que me parece, da hasta vergüenza, ¿no? Es heroico. Yo soy, no sé, anticartaginés, no sé, es que... Pues sí, es que además somos nosotros siempre contrasertorio. Siempre, pero hombre, de toda la vida. Hoy mismo en OK Diario, Eduardo Inda, en un artículo demoledor, que explica cómo el abuelo de Sánchez se escapó de la zona republicana, se pasó al bando nacional. El abuelo de Sánchez, joder. No, es que, vamos a ver. Es que son ellos. Es que la Guerra Civil Española, que debía ser algo, digamos, para los historiadores, pasado el tiempo, ¿no? Como dejó víctimas en todos sitios y las familias, lógicamente, se han mezclado, porque a pesar de lo que vende el gobierno, los herederos no van en línea directa, o sea, uno no nace con una ideología, se van mezclando, ¿no? Y ya estaban mezclados, de hecho, durante la contienda, las familias tuvieron víctimas de ambos lados, ¿no? Claro. Había mucho allí donde te tocaba, donde tú estabas, digamos, pues te tocaba ser un bando o de otro, en general, ¿eh? Claro. En general. Y, en fin, todo eso es verdaderamente demencial que ellos hayan recuperado este asunto. A mí no me hablaban mis padres de la guerra civil, la habían vivido de niños y la habían sufrido, claro. Porque los niños sufrieron eso también, y sufrieron el hambre de posguerra, ¿no? De los años 40. Y la sarna y las enfermedades, claro, de todo tipo de... Claro. Lo que vais a presentar esta noche es una historia criminal. Es una historia criminal que además yo creo que... bueno, creo no, porque como estoy en el núcleo que decidió hacerlo, sé que aquí hay una decisión, que es, mira, si el PSOE no hablara de esto, es decir, si hiciera como en la época de Felipe González, que no hablaba de estas cosas, pues quizá no haría falta. Pero cuando un gobierno que coloniza el Estado decide que el pasado, la historia
de España de esa época debe no solo ser recordada en un sentido que es el que ellos marcan, sino que debe ser utilizada, porque eso es lo que hacen, como herramienta política actual para demonizar al adversario político, cuando ellos llevan las mismas siglas de un partido que fue el partido golpista del 34, el partido de los asesinos de Calvo Sotelo, el partido del pucherazo del Frente Popular en el 36. Hombre, es demasiado. O sea, ya es recochineo. Decía, bueno, pero vamos a contar dónde estabais vosotros en la época. Además, está muy bien que os centréis simplemente en la historia criminal del PSOE hasta en la Segunda República, hasta el golpe de Estado, porque si fuera de la historia criminal del PSOE al completo, pues no daría. Sería como la trilogía del Padrino, 9 horas, imposible. Más o menos, o sea, una cosa larguísima. Harry Potter, no más. O sea, sí. En el bachillerato, un niño hoy en día, yo recuerdo que estudias en el bachillerato, y si te quedas con eso, es la Segunda República, reforma agraria, reforma educativa, progreso, laicismo, o sea, no te cuentan que fue un aquelarre de sangre y de cainismo, no te cuentan los pistoleros. Tú ves la Segunda República y dices, eso era un vergel en el que de repente... Eso cuando enseñaban todavía algo claro, que tuviera parecido a la historia, ¿no? Franco se levantó en Canarias y dijo, pues me voy a rebelar contra esta gente. ¿Por qué? Porque soy muy malo, me voy a cargar la Segunda República. Sí. Es una visión... Pero es que vamos a ver, las cosas que tú puedes alabar, incluso aunque sea más en la intención que en los logros, pero que puedes alabar de ese primer momento de la Segunda República, que es verdad que levantó ilusiones en España, y también es verdad que nadie apoyaba al rey, porque claro, la República vino porque nadie defendió la monarquía, ¿no? También, bueno, pues es cierto que despertó ciertas ilusiones en un primer momento, pero enseguida estas ilusiones se acabaron. Hoy sabemos, porque aparecieron muchos años después los diarios de Niceto Alcalá Zamora, que el hombre que fue 5 de los 6 años presidente de la República, ya en el año 31 en sus diarios anotó que la República estaba muerta, viendo cómo se redactaba la Constitución. Bueno, los logros tan cantados de la reforma educativa o de la reforma agraria no son de un socialista, son de Marcelino Domingo. No son de ningún socialista. Entonces, los logros supuestos en la reforma militar, digo supuestos, bueno, admitamos que hubo, por ejemplo, la reducción del número de oficiales. De acuerdo. En Azaña no era socialista. Personaje, de fin, del que podríamos hablar mucho, y no quiero poner, pero le dediqué un libro a Azaña y no puedo hablar de Azaña porque no me comeré el programa y no es el tema. Hablemos de actualidad. Tóxico personaje. Socialista era Largo Caballero, que lo llamaban el Lenin español. Y ahí tienes una escultura a 200 metros de aquí, y que no se entiende cómo no le ha puesto dinamita ya hace mucho tiempo. Largo Caballero un auténtico hijo de Gran Bretaña. Es un responsable directo de la guerra civil. Porque querían realmente ir a la guerra civil porque ellos estaban convencidos de que la iban a ganar. Bueno, por supuesto. Además, no hace falta, digamos, que la gente crea en nuestra palabra, que busquen en la hemeroteca las cosas que decía Largo Caballero en la última etapa de la República Española, en el sentido de que vamos a ir a la guerra civil, vamos a instaurar la dictadura del proletariado. Si no gana, antes de las elecciones de febrero, si no gana la izquierda, nos vamos a la guerra. Es decir, que es constante, ¿no? Pero sí, yo creo, no puede ser un poco que... yo soy muy ignorante de este tipo a nivel nacional, me resulta muy complejo el tema de la guerra civil, y yo creo que hay que estudiarlo y hay que ser un erudito, no me atrevo. Pero me interesa bastante, es un poco la historia internacional que tiene que ver. No hubo en ese momento mágico en el que, por ejemplo, del propio comunismo soviético, ruso, que quería llevar a cabo la revolución del proletariado y se encontró en un país de campesinos. Y entonces pero eso ya le había pasado en la Unión Soviética, es decir, en Rusia. No, digo que si no fue un poco ese éxito de la vanguardia violenta, ¿no? que fue como no tenemos proletarios y los campesinos encima son burgueses y propietarios, pues la única forma de conseguir la revolución es hacer a la bestia con una vanguardia muy determinada, muy consciente de lo que persigue y sin escrúpulos, que someta
a la sociedad. Bueno, yo creo que igual había un poco esa imaginería diciendo es posible hacerlo así, porque España tampoco era un país tan industrializado, estaba todavía muy por Yo industrializar. lo que quería señalar es que, digamos, en la ortodoxia marxista o marxiana, digamos, la revolución va a empezar en un país industrializado, porque él está hablando de proletariado y burguesía, está hablando de la lógica fabril, ¿no? Y claro, Rusia es un país de campesinos, pero bueno, de campesinos propietarios. Sí, eso ya era bueno, espantoso, ¿no? lo que sí es un hecho es que eran abiertamente prosoviéticos. Vamos, no prosoviéticos, eran estalinistas. Largo Caballero, que era el jefe, digamos, uno de los jefes del Partido Socialista. Indalecio Prieto era más realista, pero cuando tuvo que adoptar actitudes revolucionarias en esa línea lo hizo. El Partido Socialista de entonces era un partido alineado con Stalin. El único que, digamos, podía no estar alineado con las formas de llegar a la dictadura del proletariado violentas era Julián Besteiro, que no quiere decir que él no fuera comunista, lo que pasa es que era un comunista, que era un señor catedrático, era un hombre culto, y además de culto no quería llegar por la vía violenta, pero quería llegar. Es decir, allí comunistas en el sentido o sea, o marxistas, leninistas, eran todos en el Partido Socialista. Algunos más pacifistas que otros, como acabo de señalar. Pero tanto Largo Caballero como Indalecio Prieto tienen muchísimo más poder que Julián Besteiro durante toda la República y la guerra, y Negrín no digamos. Negrín, que sería el presidente del gobierno durante la guerra, el que tenía un ruso de secretario personal que asistía a los consejos de ministros, o sea, no te digo más, ¿no? La injerencia soviética, que decía Venegas, Somos Huawei ahora. claro, pero- llegaba hasta en el frente, los que controlaban en el ejército republicano eran miembros del NKVD, o sea, de lo que hoy sería, o lo que fue el KGB, que decidían, oye, hay que hacer una limpieza, y fusilaban a sus propios. Quiero decir, muchos de los fusilamientos del bando republicano eran de los propios mandos rusos, que mandaban fusilar a determinados. Pero por supuesto. Les afecta, y los que controlaban las checas. 500 fusilamientos en las brigadas internacionales ordenadas por los jefes de las brigadas internacionales. Lo hacían en Rusia y lo hacían en España. Vamos. 500 fusilamientos en las 500 brigadas internacionales. De ellos mismos, ordenadas por sus propios jefes. Se autodepuraban. Y el que intentaba escapar, pues también. Esos son a los que les hemos dado la nacionalidad ahora. A los Hombre, nietos. que- Sí, es a verdad. los que no fueron fusilados, es Sí. decir, Claro, que estaban con los que fusilaban, claro. ¿no? Es que el PSOE, claro, pensar que el PSOE, esta noche lo veremos, porque yo creo que hay que comprar palomitas ya y verlo tranquilamente, sin enfadarse mucho. Y esta noche pero ¿dónde lo se que va puede ver? aquí en el Toro Hombre, TV, aquí. aquí, sí, No, y hay no, un perdonad. hay- ¿Dónde si no? hay- Yo he estado sí. mal el fin de semana. a mí Lo no dan me en la preguntéis sexta, nada, lo dan en la sexta, pero han decidido cancelarlo. En diferido. Ah, sí que. Sí. Mira que me. No, pero no, lo que yo digo es que hoy